Bienvenidos a una sesión más de estas charlas CASUL, Casa del Libro de la UNAM. Muchas gracias a la doctora escritora Rosa Beltrán por esta oportunidad. Y hoy le voy a dar la bienvenida a una entrevistada muy especial, la escritora ecuatoriana radicada en Madrid, Mónica Ojeda. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Ay, encantada de estar acá contigo. No, pues yo más, he leído tus novelas, leí Mandíbula, leí Nefando, y ahora llega aquí a México Las Voladoras. Se los voy a enseñar. Está publicado en Páginas de Espuma y ya se puede conseguir aquí en México. Mónica, qué gusto leerte en cuento. Me gustaría que empezáramos a hablar ahora de cómo ha sido tu traslado de la narrativa larga, de la novela al cuento para No, pues, empezar. bueno, nada, muchísimas gracias otra vez. Qué alegría estar acá. Pues, si te soy honesta, ni siquiera tengo muy claro cómo fue que pasó esto. Más bien fue como un antojo, ¿no? Fue como, después de algún tiempo de haber terminado Mandíbula, yo la terminé a finales del 2017, se publicó en España en 2018, a principios del 2018. Y yo creo que ya en el 2020, sí, 2020, finales del 2019, principios del 2020, yo me puse a escribir Las Voladoras. Y fue porque tenía muchísimas ganas de probar con otro género. Yo tengo novelas publicadas y tengo libros de poesía publicados, pero Mm. nunca había escrito un libro de cuentos. Y no sé, de repente tuve muchísimas ganas. Dije, bueno, voy a jugar, quiero saber cómo podría sentirme escribiendo un libro de relatos, ¿no? Y así fue como empezó todo. Yo encuentro en Las Voladoras algunos rasgos, digamos, de tu estilo. A mí no me gusta hablar de estilo porque siento que es como un concepto ya muy rebasado para hablar de la narrativa, de la voz, de la manera en que distintos escritores se expresan. Pero yo sí encuentro, por ejemplo, este vuelo poético que ya había leído tanto en Mandíbula como en Nefando. ¿Qué tanto te importa a ti el lenguaje, Mónica? Uf, muchísimo. Bueno, yo creo que a todos los escritores nos importa el lenguaje muchísimo. Lo que pasa es que cada quien asume ese trabajo con el lenguaje desde lugares distintos, ¿no? Yo creo que tengo una forma muy particular de relacionarme con el lenguaje y eso tiene que ver, por lo menos en mi caso como escritora, con que siempre estoy buscando que el lenguaje sea muy sensorial, en el sentido de que no quiero solamente que sea un instrumento para contar una buena historia, por supuesto que quiero contar una buena historia, trabajarla bien en todas sus capas y que sea una historia pues interesante pero también potente. Eso obviamente es una preocupación, pero luego aparte de eso también está la preocupación porque el lenguaje no sea solamente un instrumento para la historia, sino también un fin en sí mismo, un medio que sirva para acompañar la historia y no solamente acompañarla, sino reforzarla. Yo creo y estoy pero totalmente convencida de que el contenido es la forma. La forma que tú le dejas a un determinado contenido hace el contenido. Entonces, en ese sentido, cuando yo escribo y escribo historias que son muy violentas, Las Voladoras son cuentos muy violentos, sobre todo protagonizadas por mujeres, ¿no? Um, el lenguaje que acompaña esas historias tiene que ser un lenguaje que realmente también logre expresar esos matices emocionales que están viviendo los personajes, ¿no? Y para mí eso es muy importante, ¿no? Que uno sienta que también el lenguaje le está generando cosas en la cabeza, no solo la historia. Y bueno, se logra a cabalidad. Tú ya adelantaste un poco al decir que son historias muy violentas. A mí me gustaría preguntarte, porque yo hace unos días vi una charla que tuviste en la Universidad Andina, en Ecuador, bueno, virtual como está, es todo ahora Sí. últimamente, y donde dijiste que tú no te considerabas una escritora de terror. A mí me llamó mucho la atención. Yo dije, yo se lo voy a preguntar a Mónica, porque yo cuando acabé de leer el libro, que además me lo bebí en un día y medio, yo sí quedé aterrada con algunos de estos cuentos. Entonces, ¿qué diferencia
partamos de ahí, haces tú entre el gótico andino y el terror, o el gótico simplemente sin apellidos y el terror. Sí, sí. Creo que también tiene que ver con quizás que yo me refería a que no soy una autora clásica de terror, ¿no? Quizás no perfilé del todo lo que quería decir, ¿no? Mariana Enríquez leyó Las Voladoras y cuando lo leyó me comentó y me dijo, ya, pero la gente me decía que este es un libro de terror y no es un libro de terror. Y yo le decía, ya, es que no creo que sea un libro de terror en el sentido estricto de lo que es un cuento de terror, ¿no? O sea, los cuentos que tienen Las Voladoras no son cuentos que siguen la estructura clásica de un cuento de terror. Eso sí. Entonces, no tienen un manejo de la tensión, salvo uno que otro. Por ejemplo, Cabeza Voladora creo que es el que más se acerca a la estructura de tensión de un cuento de terror, pero los otros no manejan esa estructura que tiene que llevarte a un susto, al punto de la inquietud, ¿no? Como no manejan esa tensión de esa manera, la manejan de otra. Pese a que son cuentos que inquietan mucho, inquietan porque son cuentos violentos. Entonces yo creo que la violencia, salvo si somos psicópatas no nos causa horror la violencia, pero el resto del tiempo creo que nos inquieta, la violencia nos inquieta, ¿no? Estoy pensando incluso en Nefando, que es una novela que se publicó ya en México con Almadía, que es una novela que va en realidad sobre pederastia y abusos a niños, pero no es una novela de terror y sin embargo mucha gente se quedó muy inquieta, o sea, muy aterrada después de leerla, ¿no? Y eso es interesante, como entender que a veces el terror, la experiencia del miedo y la experiencia del terror y del horror puede venir de productos que no tengan la estructura del género, ¿no? O sea, que no es necesario tener la estructura del género para generar terror en tus lectores. Y creo que eso pasa con mi escritura, no de una forma muy voluntaria, porque yo no es que decido no entrar en el género, sino que pasa que estoy siempre como rozando el terror, a veces entro un poco, pero luego me salgo. En los cuentos de Las Voladoras hay cuentos que son más fantásticos, más que rayarían lo fantástico, cuentos que son más de terror, cuentos que son una mezcla entre todas estas cosas, cuentos que son más realistas, cuentos que no. Entonces, parece que soy como una autora que toquetea todos los géneros, de todos los géneros estos de los que estoy hablando, pero no me termino de comprometer con ninguno. Y, pero sí estoy justo en esa zona de lo inquietante. O sea, yo diría que podría llamarse mi literatura más que de terror, una literatura inquietante, perturbadora. O sea, cuando uno lee estos cuentos, yo creo, porque son unos cuentos muy violentos y porque yo misma cuando estuve escribiéndola también me perturbé, entonces uno termina como con una desazón, una inquietud de el mundo es hostil y aquí hay situaciones que son eso, turbadoras como mínimo, ¿no? Turbadora, sí, muy bien lo defines, creo yo. Turbadora sería una palabra muy adecuada para definir estos cuentos. Y Ay, me gustaría ahora explorar un poco, Mónica, esta intención de recuperar mitos que tienen que ver, ahora sí, con la cultura andina, con el Ecuador, de donde tú vienes, con nuestro continente, con América. sí, sí, y además enlazo con la otra parte de tu pregunta que me olvidé de responder porque soy una cotorra y estaba bla, 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 y me olvidé de responder la otra parte, que era lo del gótico, el gótico andino y la diferencia entre literatura de terror y gótico andino. Eso. Sí, yo en este sentido creo que siempre lo explico de esta manera porque creo que es la forma más fácil de entenderlo. Cuando pensamos, por ejemplo, en el gótico sureño estadounidense y pensamos en autores como Faulkner o Carson McCullers, no diríamos que sus novelas son novelas de terror, pero son autores de gótico sureño. Entonces, en ese sentido, entendemos que el gótico no es nada más, también lo es, no es nada más un abordaje del miedo. También tiene que ver con entender ese miedo, el miedo en una geografía y una relación de los personajes con el paisaje y cómo ese paisaje de cierta manera genera estructuras que son violentas en esos espacios, ¿no? Y eso lo vemos mucho en la literatura de Faulkner y de Carson McCullers, por ejemplo. Entonces, cuando yo pienso en el gótico andino, no pienso solamente en literatura de terror, pienso en Cabeza Voladora, que es un cuento más como de terror, sí, pero también pienso en cuentos como El mundo de arriba, El mundo de abajo, que realmente no tiene la estructura de un cuento de terror, pero tiene un trabajo con el paisaje y con la historiografía del paisaje que genera la propia historia, ¿no? Entonces,
allí yo diría que es eso, ¿no? Y la otra pregunta que me habías dicho, perdona. Este trabajo que haces de investigación, supongo, de Ah, mitos, de criaturas, de leyendas, ¿no? Que tienen claro. que ver con la América Latina y con la región andina. Sí, para mí fue súper interesante la posibilidad también de hacer esa investigación. Yo la hice, pero también era verdad que ya como ecuatoriana y eso, escritora de un país andino, ya conocía muchas de las leyendas, ya tenía yo inoculada una relación con los volcanes, con los terremotos, con los cóndores, una relación muy específica además, ¿no? Pero es verdad que en la investigación pude descubrir relatos orales fascinantes como el relato de las voladoras, que es el que da además el título al libro, o las brujas andinas, que se llaman humas. em, Descubrí cosas que eran fascinantes, ¿no? Y siempre con un interés, ¿sabes? No de hacer costumbrismo literario, no tenía ninguna intención de hacer un retrato del mundo andino, para nada, ¿no? Como esa ambición no estaba en mi punto de mira, pero sí tenía una ambición clara que era trabajar con los símbolos. O sea, yo quería crear un libro sobre situaciones hostiles, situaciones inquietantes, desasosegantes, que generaran turbación en los lectores, pero a través de una simbología muy específica, que inoculara una imaginería muy especial en los lectores, una imaginería que tuviera que ver con esa naturaleza que vive entre la tensión entre el horror y la belleza, porque eso es lo que es la naturaleza andina, ¿no? Eso es lo que es un volcán, es bellísimo hasta que estalla, y algunos dirían que incluso después de estallar sigue siendo bello, ¿no? Incluso mientras estalla, ¿no? O los cóndores, que son ave emblema de los Andes, pero es un ave carroñera, ¿no? Entonces, la muerte, la vida, la pulsión de destrucción, la belleza, el miedo, ¿no? Todo a través de ese paisaje como grandioso, que es de montañas que se elevan y que están como rozando el cielo, ¿no? Es como, ese era el objetivo, digamos. Y de verdad que hay personajes aquí que son, híjole, que de verdad te los imaginas en ese ámbito andino, en ese ámbito más allá de andino también, insisto, latinoamericano. Por ejemplo, este relato de sangre coagulada, yo perfectamente me lo puedo imaginar en México, en Ujú. un pueblo de México, de Michoacán, por ejemplo, de Oaxaca, ¿no? Y me gustaría también que me hablaras un poco acerca de estos personajes, estas protagonistas mujeres, Mónica, y de todo lo que encierra Las Voladoras, todo el libro, el conjunto de cuentos, en cuanto a lo femenino, a la representación que tú haces de lo femenino, a las representaciones, creo. Sí, yo creo que me he entregado a ello en algunos libros, en Mandíbula, en mi poemario Historia de la leche y ahora con Las voladoras. Creo que son los libros en donde más he entrado en el tema del horror y la feminidad, ¿no? Pero más que, pero eso, es el horror y la feminidad que es casi que obligatoria para los cuerpos de las mujeres, ¿no? En sociedades en donde te la endilgan, aunque a veces no la quieras, para nada, ¿no? Pero te la endilgan, ¿no? Y es una feminidad que viene con unas descripciones muy específicas que suelen ser muy represivas, ¿no? Bueno, a mí me ha fascinado siempre, tengo que decir, todo lo que viene con la imaginería de terror y las mujeres que no responden a la feminidad normativa, ¿no? Porque de allí vienen las brujas, de allí vienen las femme fatales, de allí vienen eso, las sirenas, las gorgonas, em, todas estas criaturas que son mujeres, ¿no? Son criaturas más que nada femeninas, pero que Femenino. son monstruos, ¿no? Entonces me encanta la historia de la teratología, que es el estudio de los monstruos, em, pero ese aspecto de la teratología, que es la teratología de monstruos femeninos, ¿no? Eso me encanta. Siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que en mis últimos libros, ya digo, desde Mandíbula, Historia de la leche y Las voladoras, yo ya he trabajado con personajes mujeres, pero siempre he trabajado con personajes mujeres y esa conexión que hay, ¿no? Lo fácil que es devenir siendo mujer en sociedades represivas, lo fácil que es devenir en monstruo. O sea, es que haces cualquier cosa y ya eres un monstruo, porque es imposible además responder
a las ambiciones de la feminidad normativa, es que no se puede, ¿no? Como no se puede ser santa y a la vez también ser un poco puta y a la vez, no, es como todo lo que se quiere que sea, es imposible, ¿no? Es como, no se puede. Entonces, todas las mujeres terminamos siendo monstruos en algún momento, somos monstruos. Entonces, lo que a mí me interesa es cómo se puede trabajar la experiencia de ser mujer en sociedades latinoamericanas, y específicamente yo he trabajado más que nada Ecuador, eh, pero yo creo que como tú dices, Ecuador se puede pasar a muchos países latinoamericanos, es casi la misma historia. Cómo la experiencia de la violencia en los cuerpos de las mujeres es de verdad terrorífica y puede dar paso a un montón de narraciones en donde se trabaje justamente el horror, ¿no? Porque genera horror. O sea, si pensamos en el libro de cuentos, en Las Voladoras, hay cuentos que van sobre feminicidios. Es evidente que esto es algo que pasa en nuestros países, más de lo que nos gustaría. Hay cuentos que van sobre, como tú comentabas, sangre coagulada, sobre aborteras en países en donde todavía no está legalizado el aborto. Y todavía funciona la figura de las aborteras, además con mucho estigma social. Está la situación de la violencia intrafamiliar. En muchos de los relatos hay incesto y además abusos familiares que son bastante horribles, ¿no? Bastante, que generan efectivamente horror. Y en países como los nuestros, en donde la mayoría de las niñas que están embarazadas por haber sido violadas por miembros de su familia o por personas en todo caso de su entorno de seguridad, es que la realidad es horrorosa, quiero decir, ¿no? Como la realidad es horrible y entonces uno termina trabajando, vinculando estos arquetipos de los monstruos de mujeres con las mujeres y las violencias que sufren y esta condición que nos obliga a convertirnos en monstruos. Es como, bueno, si tengo que sobrevivir a esta violencia, ¿cómo la sobrevivo si no me convierto en un monstruo? Lo cual también es la parte perversa de la violencia, ¿no? Cómo la violencia nos hace convertirnos en aquellas cosas que más odiamos también, o aquellas cosas que no querríamos ser, pero no hay otra manera de sobrevivirlas si no es sacando las garras, sacando los dientes, ¿no? Me parece interesantísima esta aproximación, Mónica, porque una de las cosas que yo te quería preguntar, ahora vuelvo al cuento de sangre coagulada y al de Soroche, que son dos específicos de los que te quiero hablar, de dos maneras de ejercer la violencia contra las mujeres, pero es algo que yo siempre te he querido preguntar. Lo primero que leí de ti fue Mandíbula y después Nefando, porque como bien dices, en México salió después Nefando en Almadía y yo conseguí Mandíbula en formato digital primero y luego ya en físico con los grandes amigos de Candaya. Pero bueno, lo que yo te quiero preguntar tiene que ver con esto que llamamos feminismo. ¿Y por qué digo esto que llamamos? Porque yo creo que ahora hay muchos feminismos y muchas maneras de hablar del feminismo. Y en tu literatura, si bien yo veo esta intención de hablar de las violencias de las mujeres, como bien lo has dicho, y me encanta esta aproximación con el monstruo, yo no veo que tus novelas sean feministas en el sentido panfletario de la palabra, y eso me gusta todavía más, porque no estás haciendo política a través de la literatura, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando publiqué Mandíbula, hubo personas que me preguntaron si yo creía que las mujeres eran horribles, porque, porque claro, en Mandíbula las protagonistas son todas mujeres. De hecho, en el libro no hay hombres, o sea, solo soy mujeres, pero son mujeres que se hacen cosas horribles las unas a las otras y que dan mucho miedo, unos personajes más que otros. O sea, hay mujeres de Mandíbula que dan más miedo que otras, o sea, es como va increyendo eso. Em, entonces, claro, decían como, aquí retratas el mundo femenino como un mundo horrible, malas madres, malas hijas, malas amigas, todos son horribles, ¿no? Y, y claro, se leyó un poco, hubo una parte de gente que lo leyó desde esa parte, desde ese lugar, ¿no? Y cuando también se podía leer y yo quería que se leyera más bien del lado de estamos viendo que las mujeres son personas, antes que nada, ¿no? Luego son mujeres, pero primero son personas. Y empezando por el hecho de que son personas, tienen la misma capacidad de hacer daño que cualquier otro ser humano. O sea,
no hay que mitificar, ¿no? Entonces, luego, claro, yo trabajo en las voladoras con personajes, mujeres que son víctimas de violencias muy grandes, en Mandíbula también. En Mandíbula son víctimas, las protagonistas de violencias muy grandes, además estructurales, y un poco son perversas porque también vienen de un sistema perverso, ¿no? Y lo mismo pasa en las voladoras. Las víctimas de violencias en mis cuentos están en situaciones hostiles, muy, muy hostiles, pero no son solo víctimas, ¿no? Son personajes que encuentran tácticas de supervivencia, ¿no? Son activas, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que me interesaba no era denunciar cuando estaba escribiendo o algo que además creo que es algo evidente, que es que la violencia está mal, ¿no? Es como, sería muy poco profundo, ¿no? Que yo quisiera denunciar cómo la violencia está mal, ¿no? Lo que me interesaba era trabajar ese punto perverso de la violencia que hace que cuando uno recibe la violencia, eh, no pueda salir indemne, y en el sentido estricto, no por la herida que te queda, sino porque terminas convirtiéndote en una persona también que se convierte en el agresor, ¿no? Es decir, siempre pongo esta metáfora, ¿no? La del hombre lobo, siempre lo digo, pero es eso, ¿no? Cuando te muerde un hombre lobo, tú le tienes miedo no a la mordida del hombre lobo, a la herida se cura y ya está, no te da miedo que la próxima luna llena tú te conviertas en hombre lobo. Es por eso que le tienes miedo. Eso es lo que hace la violencia con nosotros, ¿no? Cuando somos personas sujetas o sometidas a determinadas violencias, lo que tememos es convertirnos en el agresor. Después de haber recibido todo esto, en la próxima luna llena seré yo quien golpee a alguien, seré yo quien diga cosas hirientes a alguien, seré yo qué tal. Y eso es lo que creo que trabajo en los cuentos, más que elaborar la denuncia, que creo que hay otros espacios importantes en donde elaborar denuncias. En la literatura no es mi espacio para ello. En la literatura lo que quiero es tratar de entender cómo funcionan estas emociones, cómo funcionan las heridas que provienen de la violencia y tratar de hacer que los personajes sean lo menos maniqueos posibles. Eso sí, me interesa mucho la experiencia de los cuerpos de las mujeres porque soy una mujer y yo vivo atravesada por el miedo. Y eso, una de las cosas que me hizo venirme a vivir a España, es vivir atravesada por el miedo, a mi fragilidad corporal, ¿no? O sea, y eso, por lo tanto, termina saliendo en todos mis libros y termina estando allí, el miedo a la fragilidad del cuerpo. Totalmente, pero bien, bien dices, hay otros espacios para la denuncia. Y esto es lo interesante de tu literatura, que si bien está este asunto de la violencia sobre los cuerpos de mujeres y sobre lo que se transforman esas mujeres, no hay esta denuncia, digamos, con todas las letras, ABCD, porque sería muy aburrido. Y entonces, volviendo a Sangre Coagulada, Mónica, em, cuéntame cómo fue, digamos, la creación de estos dos personajes. El personaje de la abuela me encanta porque hay un estigma, como bien has dicho, sobre las aborteras. Y finalmente creo que las aborteras en estos lugares, en estos ámbitos tan periféricos donde no hay otra manera de deshacerte de un cuerpo extraño en tu propio cuerpo, que además no te va a traer, no te va a aportar nada. Bueno, es una discusión muy grande la que tenemos sobre el aborto, pero que en América Latina, en muchos países no es legal. Y la abortera creo yo que sí se convierte en una especie de madre, de ayudadora, de cuidadora. Entonces, este personaje de la abuela es interesantísimo. ¿Cómo fue la construcción de este cuento que me encanta a mí particularmente? Sí, a mí la construcción de la abuela fue además para mí fundamental. Recuerdo que cuando el cuento todavía estaba en sus primeros borradores, se lo mandé a un amigo y este amigo me escribió y me dijo, el personaje de la abuela, quiero más de la abuela, ¿no? O sea, y eso me hizo trabajar más el cuento para poner más aspectos de la abuela, que en el primer borrador no había tantos, ¿no? Estaba menos dibujada, más desdibujada, digamos. Y sí, es un personaje importantísimo. Hay un estigma, como decía, con las aborteras, porque es el estigma de las mujeres que están generando un propio saber, que es un saber
que además está fuera del mundo de los hombres, ¿no? O sea, es como que es el estigma de la bruja, repito, ¿no? Cuando hablaba que en el cuento había brujas más como reales, como las humas, que son las brujas que se quitan en la cabeza, pero luego hay brujas alegóricas o metafóricas, como en Sangre Coagulada, ¿no? La abuela no es una bruja, pero por la gente del pueblo es entendida como una bruja, porque tiene unos conocimientos que tienen que ver con el mundo privado de las mujeres, que está totalmente separada del mundo de los hombres y que eso hace que los hombres la vean como una bruja. Y luego también que al producir los abortos, que es un tabú social también en ese mismo pueblo, es un tabú social, las mujeres van, pero luego salen avergonzadas de haber realizado el aborto porque toda la sociedad y todo el pueblo las va a mirar mal y no quieren verse relacionadas con esa madre que tienen allí, como si renegaran de la madre, ¿no? Como no quiero que me vean siendo amable con la abortera del pueblo, porque si me ven siendo amable, van a pensar que yo he abortado, ¿no? Entonces, tiene un estigma muy grande y sin embargo, esa es una señora en el cuento de Sangre Coagulada que sigue haciendo los abortos, pese a que vienen y le tiran piedras, le matan unos animales, le hacen unas cosas horribles, ella sigue generando este saber, bueno, compartiendo este saber y ayudando a las mujeres del pueblo, que a veces son niñas abusadas por sus padres, ¿no? Entonces, también las va a ayudar. Y la cuestión de este cuento es tan fundamental en torno a la abuela porque la protagonista del cuento, la nieta, lo que hereda finalmente son todos los conocimientos de la abuela. Es esa herencia la que le queda, ¿no? Y como la abuela hay un momento del cuento donde le dice algo así como no te puedo enseñar nada más, como lo único que te puedo enseñar para que te defiendas es esto, es todo lo que tengo, ¿no? Y la abuela quisiera darle más que la violencia, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que le da es el saber que la va a estigmatizar para siempre y que la va a hacer que se convierta en una paria. Pero es el único saber que ella conoce, es lo único que sabe. Entonces quiere heredarle algo a su nieta y le da eso, ¿no? Con toda la ambivalencia de lo que eso significa, ¿no? Es un personajazo, ¿no? Para mí, además, pensé mucho precisamente en estas aborteras de pueblo, justamente en eso, en ellas, ¿no? En lo que significan para el pueblo, pero lo que significan para las mujeres también, ¿no? Entonces, ahí me inspiré. Pues padrísimo, padrísimo. Y como bien dices, la herencia que le deja a la nieta, que conlleva este saber y por lo tanto este rechazo, este odio del pueblo, seguramente seguirán aventándoles piedras y matando a los animales cuando esté ella sola. Y la soledad también, ¿no? Porque son mujeres condenadas de alguna manera a la soledad en cuanto a no tener pareja, ¿no? Ujú. ¿Quién es la pareja? ¿Quién es el otro ahí? Y en cuanto al rechazo del pueblo. Y hay otro cuento del que también quería comentar, que me comentaras, este Soroche. Hace un momento cuando hablaste de mandíbula, bueno, que todas las mujeres somos malas, somos así, pero en Soroche lo que sucede contra esta mujer gordita, ya mayor de edad, que no cumple los cánones de belleza que nos han enseñado que debemos de tener las mujeres, además otra violencia sobre nuestros cuerpos y que además es expuesta por todo mundo en un acto sexual y cómo las que se supone que son sus amigas son como buitres carroñeros alrededor de ella. Es también muy poderoso, muy fuerte este cuento. Cómo fue la construcción de estas voces, que además está escrito así, ¿no? Ujú. Las voces de cada una de ellas, Mónica. Sí, justo es un cuento que creo que va claramente sobre también la violencia discursiva, ¿no? Como estas mujeres, en un relato polifónico, estas mujeres empiezan a contar la historia de qué fue lo que pasó con su amiga ese día, que fueron a subir la montaña, etcétera, etcétera, para ayudarla a ella, porque la pobre estaba muy deprimida porque su esposo la había dejado y porque su esposo había subido o compartido en redes o enviado por donde fuera un vídeo sexual de ella a todos los conocidos, ¿no? Y además las protagonistas de esta historia son todas pues señoras así pitucas, ¿no? Religiosas además, súper hipercatólicas, tal. Entonces, lo interesante del cuento es que yo lo que quería hacer con cada una de estas voces era que el lector sintiera indignación
porque cada vez que estas mujeres hablaban casi nada del hecho de que este hombre hubiese cometido la aberración que cometió, que es mandar y publicar un video íntimo, ¿no? Y más bien eran voces que giraban en torno a pobrecita, es que está muy gorda, es que se ve muy fea en el vídeo, claro, pues si se ve tan fea en el vídeo, ¿cómo no va a estar mal, ¿no? Como con una condescendencia, una compasión y una crueldad muy intensa, ¿no? Y en ese sentido, justo ayer me vi otra vez una película que se llama The Neon Demon, no sé si la has visto, pero es No. una película en donde la protagonista es Elle Fanning, y sale Keanu Reeves también. Y entonces es una peli como de terror, y va sobre el mundo violento en el que estamos sumergidas las mujeres, ¿no? Como con esas exigencias de belleza extrema, ¿no? Y es una película que te lleva al terror de llevar al límite esa exigencia de belleza, ¿no? La exigencia de belleza, de perfección, bueno, en fin, ¿no? Y luego todas las amenazas que hay de por medio, ¿no? Entonces, claro, en Soroche yo quería que estas voces demostraran su crueldad por omisión, ¿no? Pero también por énfasis en juzgar el cuerpo de su amiga. Ya no es solamente los demás que están juzgando el cuerpo de su amiga, es que son sus propias amigas las que están juzgando el cuerpo de esta mujer. Y luego lo que quería también hacer con ese cuento era trabajar el tema del suicidio lingüístico, porque en el cuento hay un momento en donde Ana por fin habla y se describe a sí misma en ese vídeo. Y se describe de una forma tan grotesca que, claro, es imposible sobrevivir a una descripción de esa manera, ¿no? Te destruyes, destruyes tu autoestima, destruyes lo que eres como ser humano si tú te describes a ti mismo de esa manera. Y sin embargo, es como la forma en la que a veces nos describimos cuando nos miramos al espejo, muchas mujeres, ¿no? Entonces, justamente quería trabajar también esa parte de cómo el lenguaje puede ser destructor a nivel de aniquilar tu dignidad, ¿no? O sea, de cómo te puedes aniquilar de esa manera, ¿no? Y, y entonces ella, en esa descripción grotesca, ¿no? Dice algo que a mí me parece fundamental. En un momento dice algo así como es que yo ya no soy bella, ¿no? Ya estoy instalada en la fealdad y ya no voy a poder ser amada, ya nadie me va a abrazar con ternura porque soy fea, ¿no? Entonces, es un cuento que en realidad va sobre el desgarro, ¿no? Es como el desgarro de sentir que solamente puede ser amado, solamente la belleza tiene derecho a ser amada, ¿no? Y de cómo ella se ve de esta manera tan despojada de amor en realidad, ¿no? Es el despojamiento del amor, ¿no? Y, y sí, bueno, básicamente y estas mujeres que la rodean son malvadas, digamos, en el sentido estricto, porque son muy crueles, pero son crueles porque también el mundo en donde ellas están es un mundo cruel con ellas, ¿no? Y lo mismo pasa en The Neon Demon, la película que mencioné. Hay una protagonista que en este caso es Elle Fanning, que es muy guapa, y otras mujeres que terminan asesinándola y comiéndosela. Y se la terminan comiendo porque estas mujeres son mujeres menos bellas que ella, ¿no? Y quieren comerse su belleza un poco, ¿no? Como deglutir su belleza, son como brujas modernas. Pero a la larga, ¿por qué están haciendo eso? Si no es porque viven en un mundo en donde les dicen que como mujeres su única valía tiene que ver en torno a si son bellas o no, ¿no? Entonces, en realidad, aunque son mujeres las que hacen los actos atroces, en realidad lo atroz es algo que está más sumergido, ¿no? Yo pongo a mujeres haciendo actos atroces, pero no es eso, no es de allí donde viene la violencia. La violencia viene de capas mucho más bajas que están latiendo en el cuento, aunque no son nombradas, ¿no? Que tiene que ver con las propias exigencias que también ellas tienen inoculadas porque se las hicieron a ellas mismas, ¿no? Sí, está todo el tiempo ahí la violencia, está de una manera muy sutil a veces y otra abiertamente, pero todo el tiempo en el cuento está la violencia ahí latente. Hay un cuento bellísimo que creo que es el único que no tiene a una mujer de protagonista, que es el mundo de arriba y el mundo de abajo. Bueno, hablamos de este padre que lleva a su hija a tratar de, no me acuerdo si es hija o hijo, es hija, ¿verdad? Hija, Tratar hija, sí, de renacerla, de que sí. vuelva a nacer. Y también me llamó mucho la atención porque es el cuento que cierra el libro. ¿Por qué un protagonista hombre primero, Mm. Mónica? Sí, justamente quise en el cuento final trabajar con este chamán, este hombre que está tratando de levantar un conjuro.
No sé por qué quise hacerlo esta vez hombre, supongo que tiene que ver porque ahora ya justo conecté el final de Las Voladoras con el comienzo de una novela que estoy escribiendo ahora, en donde la paternidad tiene una importancia fundamental. O sea, de hecho estoy escribiendo una novela sobre básicamente la paternidad, pero la paternidad un poco como desde una perspectiva conflictiva, ¿no? De hombres que no quiere, de un hombre que no quiere ser padre, pero ya está, ya es padre, entonces tiene que afrontar que lo es, entonces está en una situación como complicada, ¿no? Entonces creo que a lo mejor ese último cuento fue porque ya justo ya estaba empezando a escribir la novela y se me conectaron esas dos necesidades, la necesidad de trabajar con la paternidad, con la idea de la paternidad. Y en este último cuento, además, me pasó algo que fue para mí muy importante, que es elaborar la idea del conjuro, ¿no? Porque él es un chamán en medio del páramo andino que está tratando, ha perdido a su mujer y ha perdido a su hija, pero es el dolor de la pérdida de la hija lo que no lo deja existir, ¿no? Lo que no lo deja estar bien. Entonces, siente que tiene no puede aguantar el dolor y el dolor lo hace perder la cabeza, metafóricamente, y lo hace el creer que tiene que elaborar un conjuro para revivir a su hija y empieza elaborando el conjuro y la hija empieza medio a revivir y ahí ese es un cuento que es una especie de western zombie andino, ¿no? Porque ¿no? Suben un volcán y van como quedándose ellos dos juntos porque él le quiere cumplir la última promesa a su hija, que era que le iba a subir a la cima del volcán. Entonces, claro, algo que era importante para mí era esa idea del conjuro, ¿no? De trabajar las palabras, el chamán estaba trabajando con las palabras para que trastocaran la materia. Y eso para mí es casi como una poética, ¿no? Por eso quería además que el libro cerrara con ese cuento, porque yo siento que la palabra en la escritura justamente tiene esa voluntad rabiosa de transformar la materia, de hacer que un cuerpo cambie, ¿no? Que el estado de las cosas cambie, pero la palabra nunca puede hacer esto. Nunca puede realmente revivir un muerto, ¿no? A lo mucho te hace llorar, te levanta los vellos del brazo, a lo mucho te cambia un poco tu forma de mirar el mundo, y eso ya es algo bastante grande que podemos aspirar los escritores, ¿no? Como ya es bastante grande eso, pero, pero no podemos revivir muertos. Pero el chamán tiene esas ganas, ¿no? En este cuento, de revivir a su hija con la palabra, ¿no? Y es un trabajo fracasado, ¿no? Ya casi que cuando estás leyendo lo sabes que esto va a ir a mal y anticipas que va a ir a mal, que no va a poder revivir del todo a su hija. Pero, pero lo importante es esa desesperación, esa necesidad. Y sí que sentía que era una especie de poética, ¿no? Encubierta. No es un chamán, no es un escritor, pero un poco un escritor quisiera ser un chamán, ¿no? Todos estamos escribiendo ahí con nuestras palabritas y queremos que la forma en la que ordenamos las palabras transforme un cuerpo, que son los cuerpos de los lectores, en algo, y no sabemos muy bien en qué, ¿no? Entonces, pero hay esas ganas. Qué maravilla, porque también está el elemento de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, la montaña, el viento, la nieve, el cuerpo en descomposición, ¿no? O sea, todo es como muy orgánico, muy de la naturaleza en este cuento. Y me decías al principio, tú como ecuatoriana está mucho todavía en ti, bueno, estará toda tu vida, supongo, aunque ya nunca regreses al Ecuador, estar en ti estos paisajes y esta naturaleza, ¿no, Mónica? Sí, absolutamente. Además para mí, son, sí, son símbolos que me siguen. O sea, la geografía ecuatoriana nunca ha sido para mí tan vívida como cuando dejé de vivir allí, ¿no? O sea, en plan que me perseguían pesadillas, en sueños. Y yo creo que eso pasa mucho cuando uno migra, que muchas cosas que como estaban ahí y estaban frente a tu nariz, pues no les prestabas tanta atención. Y cuando te vas, de repente notas esas ausencias y esas ausencias se vuelven carne en ti, se vuelven ausencias hechas de carne y son ineludibles y están contigo todo el tiempo. Entonces, yo creo que eso es algo que ocurre, ¿no? También lo estaba pensando cuando estabas hablando del cuento y de la naturaleza ¿ya? Y de cómo la descomposición, todo lo que está pasando en el paisaje, que creo que es un cuento también que va sobre la crueldad de la naturaleza, es decir, la crueldad de la vida, ¿no?
es cruel que nuestros seres queridos se mueran de forma abrupta, a veces sin que podamos hacer nada al respecto, pues tremendamente cruel. Es que la vida es cruel y la naturaleza es cruel, ¿no? Ya lo decía T.S. Eliot, ¿no? Con esto con el comienzo de Tierra Baldía, ¿no? Con esto de April is the cruelest month, ¿no? El abril es el mes más cruel, ¿no? Porque florecen las cosas en los campos de los muertos, ¿no? Un poco. Sí, la naturaleza es cruel, la naturaleza olvida, la naturaleza descompone, la vida sigue. Y un poco es eso de lo que va el cuento, ¿no? El protagonista, el chamán, no puede entender por qué la vida sigue. O sea, ¿por qué la vida sigue si yo estoy destrozado? ¿Por qué la vida sigue si mi hija se ha muerto? ¿No? O sea, pero la vida sigue, las flores florecen, los animales comen, el paisaje sigue siendo bello, casi es otra vez el tema de la belleza, desde un lugar complicado, ¿no? Es como, me ofende esta belleza, ¿no? Yo estoy sumido en el dolor y el mundo es bello, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Es tan cruel en la belleza que es apabullante y que en el cuento, bueno, en todos estos cuentos, pero sobre todo en este, creo yo, es donde uno nota más la crueldad, pues, de la belleza, la crueldad de la naturaleza, como dices tú. Y me encanta esto de las piedras que tienen que ver con el conjuro, piedra uno, piedra dos, ¿no? Eh, y una obsesión tuya, bueno, yo la califico así, a lo mejor no es por el blanco, Mónica. Desde que yo leí Mandíbula, dije, qué curioso, porque normalmente lo que se asocia con el terror, con el miedo, con la inquietud, con sentirte trastocado, es el negro. Y aquí nuevamente encuentro el blanco. En Mandíbula hay todo un capítulo sobre el blanco, que es un ensayo que escribe una de las dos chicas, no me acuerdo si es Annelise o Fernanda, pero es un ensayo completo sobre el blanco, sobre el terror, Moby Dick, por ejemplo. Y aquí lo vuelvo a encontrar en estas piedras del el chamán, ¿no? ¿Qué onda con el blanco? También tienes tu libro de poesía sobre la leche, ¿cómo se llama? Historia de la leche, sí. Historia de la leche. ¿Qué onda contigo y el blanco? Pues justo estaba recordando que hace una semana en el pasillo de mi condominio, yo vivo en un edificio de departamentos, y en el pasillo de la entrada habían puesto una luz blanca, muy intensa, de repente, sin avisarnos a nadie, y entonces yo entré con mi pareja, se encendió la luz y los dos nos asustamos. Y entonces cuando fuimos subiendo, yo le dije esto que te voy a repetir, hay luces más horribles que oscuridades. O sea, es como, me hubiera dado menos miedo que ese pasillo siguiera oscuro como siempre que con esa luz blanca, ¿no? Entonces, creo que a veces la luz es un lugar posible de terror. O sea, y ya no solamente pienso en que es algo que yo lo vea así, sino que creo que hay una tradición de terror que trabaja con esto. No es tan imponente como el de la oscuridad, por supuesto, pero está. Pienso en el ensayo de Moby Dick, justamente de la blancura de la ballena, en donde explica que lo que da miedo de Moby Dick es que sea blanca, ¿no? Que es justamente eso lo que da miedo, pero luego pienso también en las montañas de la locura de Lovecraft, que se producen en el continente blanco, en la Antártida. Pienso en las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, que también ocurren en la Antártida, en el continente blanco. Eh, y estoy pensando también en películas que últimamente son así como muy famosas, como por ejemplo Midsommar de Ari Aster, que es una película de terror en donde que ocurre básicamente en el día, todo el tiempo, con una luminosidad además de un sol radiante, eh, y con las personas con flores y tal, o sea, como el ambiente, como visualmente no puede ser más luminoso y sin embargo da pie al horror. No, yo creo que cuando decía que hay luces más perversas, más horribles que oscuridades, es porque a veces nosotros a veces pensamos que no ver es más terrorífico, pero a veces de verdad ver es más terrorífico. Y yo creo que especialmente con mi literatura a nivel poético, justamente el ejercicio que yo hago temático de mis textos tienen que ver con trabajar con violencias, sacarlas a la vista
y verlas es lo que es horrible, ¿no? Es hablar sobre la pederastia y el abuso infantil lo que es horrible, o sea, sacarlo de la oscuridad, sacarlo del closet, verlo, encender la luz con un tema tan horrible, ¿no? A veces encender la luz de verdad es terrorífico. Entonces, el color blanco, además, que representa esa luminosidad, es un color que además como que casi anticipa la mancha, ¿no? ¿No? Como la blancura, que esto es algo, una obsesión mía, sin duda alguna, que además me viene de una lectura de Dee Uberman, de un libro que se llama Blancas Inquietudes. Entonces en este libro él analiza un poco unas obras de arte y tal, porque él sobre todo es un teórico del arte, pero a mí me inspiró mucho, porque justamente es eso, ¿no? Cuando te pasa que te pones una blusa blanca y estás casi que estás incómodo, ¿no? El pantalón blanco, cuando yo veo a gente con pantalones blancos digo, Dios mío, qué valiente, ¿no? Como, pero estoy banalizándolo ahora todo, ¿no? Pero en realidad nos sirve para pensar ya de una forma más trascendental en que el blanco es un color que anticipa la mancha, nada puede estar demasiado puro, nada puede estar demasiado limpio durante mucho tiempo. Entonces, esa es la inquietud que genera el blanco, porque cuando lo vemos sabemos que no se puede mantener así. Entonces, como sabemos que no se puede mantener así, estás anticipando el desastre. Te genera una tensión. El blanco por sí solo genera tensión narrativa. ¿No? Ya estamos, ¿qué pasará con este blanco? No, no va a estar así para siempre. Claro, una gota de sangre en la nieve, una copa de vino Mm, tinto que se cae en un mantel impoluto, mm, ¿no? O una exacto. sábana manchada por una virgen que acaba de ser, de perder el himen, como dicen, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además que está vinculado con lo que hablábamos de la leche, que es de alimento, ¿no? Que la leche es blanca y es de alimento, pero también la leche se pudre, la leche se descompone como todo lo orgánico. Em, También cuando uno pierde el color, se torna lívido y tiene como el tono de perder los colores, que es lo que es el blanco, la ausencia de color. También nos relaciona y nos lleva hacia la muerte, ¿no? La idea de la muerte también está en lo blanco, en lo que no tiene color. Entonces, claro, y la muerte es el terror máximo de toda la humanidad, es a lo que más le tememos, es lo más desconocido. Nos hemos inventado relatos para tratar de darnos sosiego frente a la muerte, pero y ahora que estamos en medio del COVID y hay tanta muerte, son los años del terror también porque estamos viviendo la muerte de tan cerca todo el tiempo. Entonces, sí, yo creo que el blanco te lleva a pensar en esas cosas, ¿no? Entonces, lo veo como un color muy terrorífico, de hecho. Y otra de tus obsesiones, creo yo, son los dientes, las mordidas, sí, lo que tiene que ver, bueno, Mandíbula, el título de tu novela, y aquí en este cuento de caninos, la mordida, ¿no? Los dientes, el ser que se transforma en un perro, el padre, el esposo que se transforma en un perro. También te preguntaría, ¿no? Por esta obsesión por lo que muerde, Mónica, por lo que desgarra con la boca. Ay, sí. Creo que eso también me empezó a dar como esa obsesión con el tema de las mordidas cuando empecé a trabajar en Mandíbula con la idea de la mandíbula del cocodrilo, pero también con el personaje de Fernanda bueno, con Fernanda y Annelise que tienen un vínculo de relaciones sexuales vinculadas con mordidas, ¿no? O sea, que hay algo allí sórdido con el tema de las mordidas. Pero luego también eso, el cocodrilo, que es uno también de mis animales emblemáticos, me encanta porque yo vengo de Guayaquil, que es una ciudad de manglares en donde hay cocodrilos, entonces para mí también los cocodrilos son simbólicos, simbolizan muchas cosas. Entonces esta idea me vino a partir de allí y desde entonces generé mucha reflexión en torno al tema del deseo. Porque claro, el acto de morder está vinculado a muchas cosas. Una es el deseo, evidentemente, ¿no? El morder porque tenemos hambre, porque queremos comer, pero también el morder porque deseamos tanto a alguien que nos lo queremos medio comer, no nos lo comemos, bueno, no somos caníbales, pero este ejercicio de morder un poco a un ser amado, creo que todo el mundo lo ha hecho en algún momento de sus vidas, ¿no? O morder de juego, ¿no? Pero luego también, si nos estamos defendiendo de agresiones, a veces mordemos también. Entonces, como que todo esto de los dientes, y además uno sonríe y muestra los dientes, y la sonrisa es algo amigable, pero sigue siendo como un instrumento
tan, que la perspectiva en torno a él se puede cambiar, ¿no? De una cosa a otra, ¿no? De la bondad a la agresión, del deseo al odio, ¿no? Todo puede pasar por los dientes. Entonces, eso me parece que lo hace también que sea un elemento simbólico, metafórico, alegórico, potentísimo, ¿no? Y de una u otra manera siempre a partir de Mandíbula he vuelto a ello, ¿no? Y en Caninos es tan importante, ¿no? Porque hablan de la sonrisa del padre, bueno, la hija, la protagonista, guarda la dentadura del papá, ¿no? El papá ya muerto, la guarda la dentadura y tiene como una especie de relación fetiche con la dentadura, ¿no? Pero allí ese morder vamos dándonos cuenta a lo largo del cuento de que significa varias cosas y que unas son mucho más turbadoras que otras, ¿no? Y que vamos entendiendo esa relación entre entre el padre y el perro, ¿no? Vamos entendiendo qué es lo que pasa, porque el padre es una especie de perro en esa familia, ¿no? Y se convierte en un cuento que es sobre violencia intrafamiliar y de abusos, pero también es un cuento que yo creo que es bastante terrorífico precisamente por eso, ¿no? O sea, que es terrorífico por el nivel de violencia, por el nivel de violencia que está allí y, y además el nivel de violencia que genera en las víctimas, ¿no? Porque tanto la protagonista como su hermana sobreviven a esa situación, pero después las tornas se cambian, ¿no? El padre se enferma, ya el padre no tiene el poder, sino sus hijas, y hay una en especial que hace cosas bastante chungas con él, ¿no? Cosas bastante turbias con el papá, como una especie de ahora yo tengo el poder, ¿no? Como ahora quién tiene cuando tienes el poder, ¿no? Baja un poco esto de tener el poder y que eso te obligue a hacerle daño a otros porque ahora tú tienes el poder. Bueno, me lo has hecho tú, ahora te lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, es un cuento que tiene, digamos, todas esas tensiones, todas esas tensiones. Muy inquietante. Desde la imagen de la dentadura, siempre ahí, es muy inquietante. Pues Mónica, yo te agradezco muchísimo que te hayas hecho este tiempo para poder conversar contigo y porque Cazul UNAM es un espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México y hay muchos estudiantes que seguro quieren saber mucho acerca de tus procesos y me ha encantado conversar contigo y yo nada más les digo que ya pueden conseguir las voladoras aquí en México, lo cual es gracias a Páginas de Espuma un placer. Te Ay, agradezco muchísimas mucho. gracias, Irma, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias y nos vemos en la próxima charla Cazul. Gracias, Mónica Ojeda. Chao. Chao.